Con una carrera presidencial en curso y con una nueva constitución que está en proceso en el trabajo de la convención, Chile está enfrentando una serie de debates y discusiones de fondo respecto a nuestro futuro, fundamentalmente. Dentro de esos debates hay uno interesante sobre la economía chilena, sobre nuestro sistema productivo, nuestro modelo de desarrollo, qué horizonte se le puede dar. Y en ese contexto es que surge un libro que queremos destacar el día de hoy. Se llama La lección nórdica. Es un libro editado, entre otros, por José Miguel Ahumada, y lo que analiza es la trayectoria de desarrollo en Noruega, Suecia y Finlandia. Usa estos tres casos para hacer un análisis respecto a las decisiones que adoptaron estos países, que generalmente nosotros además miramos como modelo al momento de hablar de una serie de temas. Bueno, vamos a analizar el contenido del libro, qué nos puede aportar también a la discusión que tenemos por estos días. Estamos en contacto con el profesor asistente del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, doctor en Estudios del Desarrollo de la Universidad de Cambridge, José Miguel Ahumada. Gracias por estar con nosotros, José Miguel. Muchas gracias, Sebastián, a ti por la invitación. José Miguel, bueno, ustedes desarrollan un libro donde analizan estos tres casos por separado. Es bien interesante el análisis que hacen, pero me llamó la atención que plasmaban una advertencia al comienzo. Decían, las lecciones son más bien generales, no buscan una receta que deba ser copiada, que es una tentación que surge rápidamente cuando se analizan países que son exitosos en este sentido. ¿A qué apunta el libro entonces, José Miguel? Mira, yo creo que el eje central del libro no es tanto dar un mapa, ¿cierto? Una ruta clara respecto a cómo avanzar al desarrollo, sino dos cosas básicamente. Primero, mostrar un norte posible respecto al desarrollo productivo chileno, una posibilidad de que es posible caminar hacia un desarrollo productivo que vaya de la mano de regímenes democráticos, ¿cierto? Y de garantizar derechos sociales. Entonces yo creo que un primer elemento es que es necesario tener cierta brújula, cierto norte respecto a dónde apuntar. Y un segundo elemento es la idea un poco, digamos, optimista, ¿no? De que es posible avanzar hacia un desarrollo productivo desde la situación que tiene Chile, en base a un sistema político democrático que logre hacer en forma sostenida en el tiempo los derechos sociales que hoy día se están demandando. Ajá. ¿Y por qué es interesante el caso de estos tres países, José Miguel, en ese sentido? ¿Qué características tenían en determinados momentos históricos que uno podría mirarlos con atención dado lo que está ocurriendo acá? Sí, efectivamente, tú como bien dijiste, estos países son países con los cuales tradicionalmente nos comparamos y no es por coincidencia. Es porque estos países iniciaron su despegue económico con una matriz productiva relativamente similar a la chilena. Eran países intensivos en recursos naturales, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Finlandia, durante la segunda mitad del siglo XX exportaba celulosa y tenía un cierto matriz exportadora en torno al cobre, tenía una matriz exportadora relativamente similar a la chilena. Eran economías pequeñas, economías abiertas, ¿cierto?, a la economía internacional, y que sin embargo lograron en un plazo bastante rápido, la verdad, en menos de 50 años, dentro de 40 años más o menos, lograr no solamente cerrar brechas productivas y tecnológicas con los países que están en la frontera de productividad y de tecnología, sino también brechas sociales y lograr diversificar las exportaciones. Entonces ellos son países que inicialmente eran relativamente similares a los chilenos, economías pequeñas, pero que lograron hacer lo que Chile hasta el día de hoy no ha podido realizar, que es cerrar brechas con los países desarrollados y modificar su matriz productiva. Lo interesante es ver cómo lo hicieron también. ¿Qué decisiones adoptaron, José Miguel, para poder dar ese salto estos tres países en términos generales? Sí, mira, yo creo que un factor clave que nosotros identificamos que no está solamente presente en el caso de los países nórdicos, si yo me atrevería a decir en la generalidad de los países que lograron cerrar brechas con el mundo desarrollado desde la segunda mitad del siglo XX para adelante, los países asiáticos, por ejemplo, es de que el rol del Estado fue bastante intenso, fue bastante activo en la dimensión productiva, en la dimensión de financiamiento para el desarrollo y en la creación de conocimientos colectivos vía reforma de la educación. Entonces, el rol del Estado no era únicamente, por así decirlo, garantizar el libre comercio, sino asumir, por un lado, un rol empresarial, como lo vimos en los casos de Noruega con la gestión del petróleo, en el caso de Finlandia con el salto a las telecomunicaciones, también un rol de financiamiento para la innovación, como lo vemos en los casos de las instituciones que subsidiaban exportaciones no tradicionales, como en el caso de Suecia, o las instituciones que durante los 70 y 80 lograron subsidiar que empresas finesas lograran diversificar las exportaciones más allá de la celulosa. Entonces el rol del Estado fue mucho más diferente que lo que nosotros conocemos en la actualidad.
Ahora, ¿es solo un asunto de voluntad política o de estrategia política para poder alcanzar un modelo distinto o de desarrollo diferente? Te lo pregunto porque también hay otros contraargumentos que se han planteado en esta discusión sobre el modelo de desarrollo chileno que tienen que ver con consideraciones geográficas, con lo lejos que estamos de determinados centros de producción, de la falta de tecnología o de ciertas competencias, de los niveles de productividad, etcétera. Por eso te preguntaba si era solo un asunto de voluntad política nada más. Sí, es una súper buena pregunta. Yo creo que hay de todo. Sin lugar a duda hay un elemento fundamental de voluntad política, pero por darte un ejemplo, cuando estos países tenían un PIB per cápita similar al que tiene Chile en la actualidad, tenían una inversión en I+D en relación al PIB considerablemente superior a la chilena, una relación impuesto-PIB también considerablemente superior, el gasto público, la complejidad económica, incluso niveles de sindicalización considerablemente superiores a las que tenemos en Chile. Entonces, es por un lado un tema de voluntad y que se refleja en que cuando tenían condiciones similares en términos de PIB per cápita, la actual tenían una matriz productiva completamente diferente, pero también, sin lugar a duda, hay cierta influencia geográfica. Ahora, yo creo que Sebastián, hay mucho de pesimismo en este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando se apela al argumento geográfico, nos olvidamos de que, al margen de todos los problemas, Brasil tiene una industria aeronáutica, ¿cierto?, que exporta también a Estados Unidos y tiene una distancia geográfica bastante importante. Los países, Corea del Sur exportaba en los 60 y 70 a Estados Unidos, también había una diferencia geográfica importante. Entonces creo que muchos de sus argumentos son ad hoc, digamos, emergen posteriormente, siendo que el argumento geográfico yo creo que no logra explicar salto al desarrollo que han dado los países como por ejemplo Corea del Sur o Japón incluso. Distinguiendo la pregunta que hacía respecto a lo público o al rol de la política, ¿no?, entendiéndolo como el gobierno, ¿qué rol tenían el Estado y los privados en estos procesos exitosos, José Miguel? Ustedes lo describen en el libro, pero me gustaría que nos pudieras contar cuáles eran los rasgos de cómo ambos tenían un rol que muchas veces en estas discusiones se plantea como algo dicotómico, de blanco y negro y medio excluyente también. Exactamente. Había un rol de alta complementariedad entre, por un lado, la pyme, la gran empresa y el Estado. Te pongo dos ejemplos. En el caso de Noruega, cuando se descubre el petróleo, aceptaron la concesión de yacimientos de petróleo para los inversionistas extranjeros. Entonces, integraban, ¿cierto?, los capitales privados extranjeros, pero sujetos a ciertas condiciones de transferencia tecnológica, de contenido nacional. Entonces, la inversión privada fue clave incluso para descubrir los yacimientos, pero también colaboraba con regulaciones públicas que permitían de que esa inversión no se transformara en una economía de enclave, sino que pudiera desparramar tecnología y capacidades productivas al resto del tejido productivo nacional, en el caso de Noruega. También el rol del Estado cumplió un rol clave en diversificar la matriz productiva interna en el caso del petróleo, ¿cierto? Equinor, la antigua empresa, antiguamente era Statoil, hoy día está haciendo inversiones con capitales ingleses privados para empezar a dar el salto de una economía únicamente extractiva, ¿no?, de petróleo, a una economía que logre invertir en energía renovable a partir de parques eólicos flotantes, que es una gran innovación tecnológica. En el caso de Finlandia, por ejemplo, Nokia, la gran empresa que estuvo este dinamismo económico desde los 90 hasta el 2010 más o menos, cuando pierde con Apple, logró dar ese salto porque tuvo el apoyo de una gran matriz pública de estímulo a la innovación y de financiamiento para que Nokia, que era una empresa inicialmente productora de celulosa, pudiera dar el salto a las telecomunicaciones. Entonces era una relación más bien de complementariedad para la innovación tecnológica y no dicotómicos como tradicionalmente se ha puesto en el debate público. Hablemos un poco del caso noruego, José Miguel, porque ellos tuvieron un boom petrolero que les permitió dar un salto enorme a partir de la década de los 70 fundamentalmente. Y es interesante porque ustedes analizan que ese rol precisamente de los recursos naturales se manejó de una manera bien particular. No fue, digamos, en el desarrollo de la industria, pero luego también en cómo usar esos recursos para ir diversificando de alguna manera el uso de las rentas que generaba ese recurso natural. Y ahí hay un paralelo también muy claro con Chile por el rol del cobre en nuestro país. ¿Qué nos deja como lección en ese caso Noruega? Sí, tanto con la gestión del cobre en el caso chileno como la gestión del petróleo en Venezuela. Ahí hay dos polos bastante opuestos. En el caso de Noruega yo creo que hubieron una potencialidad, una visión de largo plazo que se basó en 3 puntos. El primero, en reconocer
de que la inversión, este boom en torno a los yacimientos del petróleo podía generar lo que se llama la enfermedad holandesa, ¿no? El impacto en el tipo de cambio de este boom en torno al petróleo, y eso fue lo que justificó la emergencia de este gran fondo soberano, que hoy día es un ejemplo en cierta medida para el mundo, en el caso de Finlandia, que logra controlar o asegurar la estabilidad macroeconómica a partir de este yacimiento del petróleo. Por lo tanto, un primer elemento es el fondo soberano con el cual pueden, digamos, asegurar una macroeconomía estable. El segundo punto es el rol clave que tuvo el Estado. El Estado, particularmente a partir de su gran empresa, Statoil, y ahora que se llama Equinor, es una empresa básicamente pública que está a cargo de la gran parte de las operaciones del petróleo en ese caso, pero también es una base a través del cual logran integrar en cadenas productivas a proveedores locales, de forma tal que el petróleo no se transforma, como te comenté, en una economía de enclave, sino que se logra aprovechar eso para asegurar servicios de ingeniería, infraestructura, astilleros nacionales, y así hacer de que el petróleo no sea una fuente para el extractivismo únicamente, sino para, como tú bien dices, la complejidad económica y el establecimiento de fuertes redes tecnológicas a partir del petróleo. Y un tercer elemento, el último, es de que a la inversión extranjera se aceptó gran parte de inversión extranjera, pero sujeta a condicionamiento de contenido nacional, transferencia tecnológica, para colaborar también con hacer del petróleo una base, no únicamente para generar ingresos para el Estado, sino también un núcleo tecnológico para el país. Sí, claro, que es lo que queda después. Una última pregunta en los segundos que nos quedan, José Miguel. Ustedes hablan también en el libro de que hay ciertas anteojeras heredadas acá en Chile para abordar estos temas. ¿A qué se refieren? Mira, yo creo que en el debate sobre el desarrollo económico en Chile hay ciertas premisas, ciertas hipótesis que han sido bastante dominantes y que yo creo que estos tipos de casos, como también los asiáticos, podrían poner en duda. El primero es de que la creación de valor es únicamente una materia de las empresas privadas que compiten. El segundo punto es de que el país tiene que especializarse en aquellas áreas en las cuales tenemos ventajas comparativas, pasivamente aceptando nuestra posición en el mercado internacional. El tercer punto es que el Estado no crea valor, sino que más bien redistribuye. Y el último punto es de que la distribución y el crecimiento serían antitéticos, serían dicotómicos. Yo creo que estos casos ponen en duda cada una de estas premisas. La creación de valor en una sociedad, todos lo sabemos hoy día, yo creo que un nuevo consenso es básicamente el desarrollo tecnológico, los conocimientos, y eso se ha asegurado a partir de la reforma de educación pública que han asegurado estos casos. Sí. Los países no se han especializado en sus ventajas comparativas, sino creando nuevas ventajas a partir de esta alianza público-privado que hemos comentado. El Estado tenía un rol fundamental en esto, en el caso de Nokia, en el caso del petróleo, ¿cierto?, en el caso del sector automotriz sueco, y finalmente la distribución de los frutos de este crecimiento económico ha permitido asegurar una cohesión social y un consenso político en torno a esta trayectoria de crecimiento que ha impedido que se generen inestabilidades políticas, como lo vemos no solamente en el caso chileno, sino también de América Latina. Puntos súper contingentes para el debate que tenemos por estos días. José Miguel, gracias por la conversación con CNN. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Bien, el libro La lección nórdica ya está disponible. Trayectorias de desarrollo en Noruega, Suecia y Finlandia. Tiene muchos antecedentes, estadísticas, también un trabajo profundo para tomar esto como un insumo más en el debate que estamos viviendo en nuestro país.